Queridos curioseadores de YouTube, soy Emiliano González, autor del libro Las Alternativas. En él pretendo contar los distintos caminos que creo que se deben de recorrer para terminar de una vez con este incómodo problema que es el de si rompemos o no rompemos España, que todo creo que se puede hacer si se hace con un poquito de cabeza. Voy a decir que sin violencias. Entiendo que debería interesarles tanto a los independentistas como a los unionistas como a los flogistas. Flogistas es un invento de palabra en la que intento englobar a todo ese conjunto de personas, que por otra parte es muy numerosa, que les trae floja esta discusión, que por determinadas razones han llegado a la conclusión de que no es tan importante o tan preocupante el asunto de que se rompa o no se rompa España. Además, con este vídeo y con el libro, intento impulsar una corriente de opinión nueva en la que creo que tengo algunas soluciones que se alejan bastante de lo que son las corrientes de opinión que los políticos tienen hoy en día implantadas en España. Son unas nuevas soluciones de las que yo quiero hablar. Pero no puedo contarle las conclusiones en las que yo creo, las ideas en las que creo, sin antes hacer un recorrido previo, porque claro, normalmente habrá mucha gente que ya tenga unas ideas preestablecidas en su mente, haya reflexionado sobre el asunto y tenga unas ideas que si las mías entran en colisión con ellas ya no va a tener el interés el resto del vídeo para él. Entonces lo que más bien pretendo hacer un recorrido por lo que yo creo que son unas ideas que pueden ser ampliamente aceptadas por todo el mundo para ver si llegamos juntos a la misma conclusión. Creo que he encontrado un punto de partida adecuado que nos puede permitir tener a todos el mismo punto de vista. Y tener un mismo punto de vista es fundamental, importantísimo, porque ante un hecho, dos puntos de vista distintos pueden producir conclusiones muy diferentes. Y si no, como ejemplo, vean esta pequeña diapositiva en la que se explica perfectamente, solo con un dibujo, cómo el mismo hecho cierto, para dos observadores distintos, les sacan conclusiones diferentes. Tener el mismo punto de vista, en el fondo, quiere decir que estamos de acuerdo en dos cosas muy básicas. La primera es que los independentismos no han surgido de una manera espontánea y masiva, sino que han ocurrido como consecuencia de una serie de acontecimientos a lo largo del tiempo que han sido manejados de una forma determinada. La segunda cuestión en la que tenemos que estar de acuerdo es cuándo termina un conflicto entre dos pueblos que están enfrentados por alguna razón, y dos pueblos cualesquiera. Si estamos de acuerdo en eso, luego podemos particularizar el caso para la parte de Cataluña que se quiere independizar y el resto de España. Cuando hablo de conflictos, me refiero a conflictos de verdad, a conflictos entre pueblos, a esos conflictos que son muy difíciles de superar. Pueden pensar, por ejemplo, en lo que les ha ocurrido por temas territoriales a los judíos y a los palestinos, pero también pueden pensar en conflictos que se han dado en la humanidad o que se dan muy fuertes, como por ejemplo lo que ha ocurrido a los hutus y a los tutsis, o los chiitas y los suníes, en fin. Vamos a pensar en conflictos muy importantes entre pueblos. Bueno, pues a ver si estamos de acuerdo en que el conflicto se puede terminar si aparece una de las siguientes circunstancias. La primera, que haya una victoria aplastante de una de las partes sobre la otra. Se terminó el conflicto. La segunda, por sorpresa, de repente, una de las dos partes aparece desgastada. Esto le ocurrió a ETA militar, que decidió terminar con ese camino. No es que de repente se hayan vuelto españoles, sino que consideraron que ese camino ya no tenía sentido para ellos. Después de tantos años se manifestaron desgastados. Hay otra cosa por la cual se puede también terminar con el conflicto. Es que de repente las dos partes descubren una ventaja común que no habían tenido en cuenta antes y dicen, anda, pero si esto no lo habíamos tenido en consideración, si nos unimos disfrutamos de esa ventaja común. Bueno, pues es una forma de terminarla porque no lo habían calculado. Pero de la misma manera que puede aparecer una ventaja común, puede ocurrir lo contrario, que aparezca un peligro común. Esto ha ocurrido muchas veces a lo largo de la historia con muchos enfrentamientos. Pueblos que estaban enfrentados y de repente les aparece un peligro común que les obliga a unirse para terminar con ese peligro. Finalmente, otra posibilidad es que una de las dos partes rebaja sus condiciones o sus peticiones o sus imposiciones hacia la otra parte. Y cuando una de las dos partes rebaja suficiente sus requerimientos, la otra puede decir, bueno, ¿para qué seguimos peleando si ya hemos conseguido lo más importante? Si no se dieran ninguna de estas circunstancias, lo que ocurre es que existe un enquistamiento del conflicto. Quien tiene un sentimiento independentista se encuentra con que en Cataluña le ha sido favorecida esa aceptación a través de muchos tipos de argumentos.
Yo he clasificado un poco los argumentos que me he encontrado de los que siguen la corriente independentista, que son argumentos patrióticos, históricos, políticos, morales y económicos. Ahí están englobados. En cuanto a argumentos históricos, se han dado muchísimos. Desde luego, el año pasado, en diciembre del 2013, hubo un simposium que se llamó España contra Cataluña, donde se expusieron muchísimos acontecimientos de tipo histórico, todos relacionados con el mismo tema. Y participaron historiadores importantes, incluso algunos tan importantes como la talla de Josep Fontana. También he visto, sin embargo, y esto me gustaría que lo curiosearan ustedes en YouTube, que existen otros historiadores, hay uno, Víctor Cururul, que me llama mucho la atención, que habla de que España les ha robado una historia a Cataluña, y como les ha robado una historia, les ha robado también la historia de sus personajes. Entonces, él comenta, y lo pueden ver explicado por él y no por mí, cómo Cristóbal Colón era catalán, Santa Teresa de Jesús era catalán, Miguel de Cervantes era catalán, en fin, toda una serie de acontecimientos por los cuales llega a la conclusión de que nosotros les hemos robado la historia. Con respecto a los argumentos que podríamos llamar patrióticos o diferenciadores, están el hecho de considerar que Cataluña es una nación, y es una nación porque tiene una lengua propia, un territorio propio, unas costumbres propias, una cultura propia. Todo eso le hace una diferenciación y, por lo tanto, llegan a la conclusión de que Cataluña es una nación. Argumentos políticos son muy sencillos de manejar. Dicen, ¿tenemos un conflicto? Bueno, pues cuando hay un conflicto lo que hay que hacer es votar. En una democracia se vota, y cuando se vota se acepta lo que dice la mayoría. También parece un argumento contundente. Luego tienen argumentos de tipo moral. Los argumentos morales también parecen lógicos aceptar. Dicen, hombre, en un matrimonio, y España y Cataluña están unidas por algún tipo de vínculo, parece como si fuera un matrimonio, pues en un matrimonio, cuando una de las dos partes, o las dos, no se llevan bien, lo que tienen que hacer es separarse, el divorcio, que para eso existe. También parece una cuestión normal. Y finalmente hay argumentos de tipo económicos. Conocen perfectamente lo que se suele decir de que España les roba o que España es una carga muy importante para el desarrollo de Cataluña, que si Cataluña se pudiera quitar el lastre de la economía española, Cataluña florecería. Hay un vídeo precioso también que les invito de nuevo a que lo vean, porque está muy bien contado por un tal Jordi, en el que habla de una familia, me imagino que ficticia, que se llama la familia García, y él va explicando cómo esa familia García que vive en Cataluña descubre el por qué viven mal y cómo el resto de los españoles se aprovechan de la economía catalana. Incluso hace unas cuentas, yo no se las niego, en las que la aportación económica que hacen los catalanes anualmente a la hacienda pública española, si la dividen entre 365 días, le da aproximadamente 45,2 millones de euros que todos los días, cada lunes, cada martes, todos los días del año, los catalanes mandan para Madrid. 45,2 millones un día, 45,2 millones otro día, 45... Entonces dicen, bueno, esto es una locura. Como digo, lo tienen muy bien explicado. Todo este tipo de argumentos son los que utilizan los independentistas para considerar que no pueden seguir unidos a España. Desde luego son argumentos, creo que fácilmente replicables, yo en mi libro lo hago, pero en este momento se los voy a aceptar todos. Voy a aceptar todos porque, queramos o no queramos, lo importante es que se ha hecho un recorrido de forma que hay un sentimiento de desafección por parte de muchos catalanes hacia España, y eso no lo podemos negar. Pero este sentimiento de poco afecto ha ido aumentando a lo largo de los años. En esto verdaderamente hago absolutamente culpables al PP y al PSOE, que son los que se han ido alternando desde que la democracia existe y han ido permitiendo por dejadez que cada vez se haya ido fomentando más esta corriente de falta de afecto al resto de España. Esta falta de afecto se traduce en el lenguaje cotidiano. Para los catalanes somos unos charnegos, para los vascos independentistas somos unos maquetos, para los canarios somos unos godos, y este apelativo me duele especialmente porque estoy casado con una canaria, entonces el que me traten de godo me resulta un poco desagradable. En conclusión, las cosas son como son, no como nos gustaría que fueran. Por eso hay españoles que quieren mucho a Cataluña, pero ¿qué le vamos a hacer si hay catalanes que no quieren nada a esos españoles? Pero es que hay catalanes que quieren mucho a los españoles. La conclusión es que nos encontramos con catalanes
y españoles o españolistas, cada uno con una postura distinta. ¿Qué vamos a hacer con ellos? Para que estos dos grupos terminen su enfrentamiento, como habíamos dicho antes, es que se dé una de aquellas condiciones. La victoria aplastante es la que buscan los independentistas y, por supuesto, no se trata de una victoria militar. No van a enfrentar los Mossos de Escuadra al resto del ejército español. No, lo que tratan, evidentemente, es de conseguir una victoria aplastante que les dé una fuerza moral para poder separarse de España. Pero es un camino muy complicado, porque incluso aunque tuvieran unas votaciones masivas en favor de la independencia, es muy difícil que todo el resto de España dijeran: uy, qué pena, les ha salido una mayoría, bueno, pues nada, que se vayan. Creo que ese camino, a pesar de que se está recorriendo, no es tan fácil. La segunda cuestión es el desgaste. Este es el camino que está planteando Rajoy y el PP. La Constitución es un muro y dicen, bueno, sí, si se quieren separar, pues que lo hagan, no tienen más que reformar la Constitución, pero todo el mundo sabe que sin mayoría no van a poder hacerlo. Luego, ese es un camino imposible. Intentan producir el desgaste. Un beneficio común, que es otra de las alternativas, no se ve. Si lo hubieran encontrado, ya no estábamos en este problema. El peligro común del que yo hablo va a producir necesariamente al final una de estas dos cosas: la unión forzada o la separación forzada. Forzada, pero haciendo las cosas con cabeza, no necesariamente con violencia. De ellas voy a hablar y, curiosamente, tanto la unión forzada como la separación forzada confluyen en un único punto. Resulta un poco contradictorio, pero es así. Entonces, voy a defender ahora, a lo largo de los minutos que siguen, que con el peligro que voy a explicar vamos a tener que llegar por fuerza a una unión. Y luego, como si se tratara de un ejercicio de retórica, voy a defender la postura contraria, de que por fuerza nos va a llevar a una separación. ¿Y eso tiene sentido? Sí, se pueden elegir cualquiera de los dos caminos. Vamos a empezar contando cuál es el problema que de momento no ha dado la cara. Pues este peligro común se llaman los enclaves. Un enclave es un territorio que está dentro de otra nación. España, desde luego, tiene, por su historia, todo tipo de enclaves. Está un enclave inquietante como el de Gibraltar, Inglaterra dentro de España. Tenemos enclaves históricos como Ceuta y Melilla, que son posesiones españolas que están dentro de Marruecos. Hay enclaves muy curiosos como el de Petilla de Aragón, por ejemplo, que es conocido porque ahí nació nuestro ilustre premio Nobel Ramón y Cajal. Hay otro como el Condado de Treviño, que perteneciendo a Burgos está en Álava. Enclaves en el mundo, no solamente en España, los hay por todas partes. Está el Vaticano, que como saben es un estado dentro de la nación italiana. Curiosamente, el sitio donde más enclaves hay de toda Europa está entre Bélgica y Holanda. Bélgica tiene 22 enclaves dentro de Holanda y Holanda tiene 8 dentro de Bélgica. Por lo tanto, esto es una cosa muy natural. Y hay un enclave especialmente afectivo para los catalanes, que es el pueblo de Llívia. Llívia, curiosamente, es un territorio español pequeño, es un pueblo que está en Francia, pertenece a Gerona, está en el sur de Francia, y viene de que cuando España era una potencia mundial y estaba guerreando continuamente en Europa, allá por el año 1648, cerca de cuando se firmó la Paz de Westfalia, España, en las peleas con Francia, salió perdiendo y los franceses impusieron en el Tratado de los Pirineos unas condiciones por medio de las cuales España tuvo que ceder a los franceses todos los pueblos que tenía en el Rosellón y la Cerdaña. Al ceder todos los pueblos ocurrió una cosa muy curiosa, más bien pareció un error administrativo, y es que Llívia no era un pueblo, porque Carlos V le había concedido el título de villa, y como era villa y no pueblo, y se había firmado que todos los pueblos tenían que pasar a posesiones francesas, pues ocurrió que quedó en manos españolas, de forma que durante mucho tiempo sigue, desde aquella época, siendo un territorio español dentro de Francia. Por supuesto, en tiempos anteriores a la Unión Europea, allí funcionaba la peseta, se hablaba el español, a pesar de ser un pueblo pequeñito, de unos 12 kilómetros más o menos de diámetro. Este es un pueblo que no presenta ningún problema, por supuesto, para Cataluña. Lo consideran muy natural que Cataluña tenga un trozo de territorio dentro de Francia. Luego, hablar de los enclaves para los españoles, para los catalanes y para el mundo entero es un tema muy natural. Se tiene que aceptar de forma muy natural. Bueno, y me pueden preguntar, pues está muy bien, pero ¿y esto de los enclaves qué tiene que ver? ¿Cuál es el peligro? Y algunos ya lo pueden ir esbozando. Para explicarlo, voy a empezar a recordar que
algunos de los argumentos en favor de la independencia eran los siguientes. Un planteamiento político en el que se decía que en democracia hay que votar cuando dos tienen distintas opiniones, hay que votar y aceptar todo el mundo lo que dice la mayoría. También recuerdo que hay un planteamiento moral en el que se utiliza mucho este argumento por allí, diciendo que dos partes que están unidas, si no se llevan bien, lo que tienen que producir es un divorcio. Bueno, pues curiosamente, si ponemos juntas estas dos condiciones, se pegan. Estas dos condiciones no pueden funcionar. ¿Se imaginan lo que sería el decir, lo del divorcio está bien, hay que separarse si dos partes no se llevan bien? Bueno, pues vamos a votar en España, a ver si hay divorcio o no hay divorcio. Y si sale la conclusión de que divorcio sí, resulta que como nos tiene que afectar a todo el mundo, se tiene que divorciar todo el mundo. Pero si sale divorcio o no, aquí el que se lleve bien, el que se lleva mal, no se tiene que divorciar. No, hombre, no. Se tiene que divorciar solo aquellos que se lleven mal. ¿Y quiénes son los que tienen que permanecer juntos? Pues los que pertenezcan a la misma nación, evidentemente. Bueno, y podemos plantearnos, ¿pero qué es una nación? Porque Cataluña dice mucho eso de que es una nación por aquello de tener territorio propio, lengua propia, costumbres propias, en fin, toda una serie de características propias que les diferencian de los demás. ¿Y eso es una nación? No, por favor, eso no es una nación. Mire, les voy a poner un ejemplo muy claro para que vean que eso no es una nación, no existe así ese concepto en el mundo. Vamos a pensar en algo que todavía tiene muchas más cosas en común. Por ejemplo, la raza andina. La raza andina es una raza que ya tienen una parte en común. Los andinos suelen ser más bien bajitos, no suelen tener muchas caderas, visten las mismas ropas, hablan los mismos idiomas. El idioma que suelen hablar los pueblos andinos, aparte del español, pues puede ser el quechua, por ejemplo. Bueno, entonces, siendo la misma raza, vistiendo las mismas ropas, hablando el mismo idioma, viviendo en los mismos lugares, y estos sí que son bien diferenciados porque es la cordillera de los Andes, comiendo las mismas hojas de coca que las necesitan masticar precisamente para favorecer, como viven a mucha altura y les falta el oxígeno, para favorecer la circulación de la sangre, creyendo en las mismas cuestiones espirituales como el asunto de la Pachamama, tocando los mismos instrumentos musicales, teniendo los mismos animales, es decir, ya cosas más iguales no pueden tener. Bueno, pues eso es un pueblo, ni mucho menos. Ustedes pueden ver que estos pueblos andinos unos pertenecen a Perú, o a Ecuador, o a Bolivia, o a Colombia, o a Argentina. Luego, no tiene sentido el pensar que por tener muchas cosas en común se es una nación. Pues entonces que no les cuenten historias. ¿Saben lo que es una nación? Una nación es el conjunto de pueblos que quieren tener un futuro común y se quieren ayudar entre todos sus habitantes para salir todos adelante. Eso es una nación. Un ejemplo precioso, y que todo el mundo puede entender, es Suiza. Suiza es un pueblo, es una nación pequeñita en la que se hablan el francés, el italiano, el alemán y una serie de lenguas romances. Curiosamente, los suizos tienen la obligación de conocer al menos dos de sus lenguas, pero da la casualidad de que uno puede hablar alemán e italiano y otro francés y lengua romance, y no tienen por qué tener una lengua común. Esto es curioso, se pueden entender incluso en inglés, pero tampoco tienen demasiados problemas porque si van en un autobús o van donde sea, todos los letreros o los ministerios están escritos en todos los idiomas, entonces es fácil encontrar siempre con quién entenderse. El asunto es que si tienen una parte francesa es porque algo tuvieron que ver los franceses, si tienen una parte alemana o una parte italiana, imagínense que vienen de historias distintas, no tienen la misma historia, vienen de lenguas distintas, vienen de costumbres distintas, y por mucho que tengan tantas cosas distintas, han decidido que son una nación. Por lo tanto, que nadie nos cuente lo que es una nación, es el conjunto de pueblos que quieren seguir unidos. Entonces ya estamos bastante cerca de la conclusión final. Yo he hecho un pequeño estudio sobre qué ocurrió en las últimas elecciones autonómicas, las del 2012, y he visto cómo eran las votaciones. Ahí tienen una fuente, la fuente de donde yo he sacado los datos, y he estado viendo cómo fueron los votos en esa ocasión. Entonces, uniendo todos aquellos votos o eligiendo los pueblos en los que la suma de votos del PP, del PSOE, de Ciudadanos, de UPyD, en fin, los que podríamos llamar constitucionalistas, los que no se quieren separar de España. Le voy a decir la cantidad de pueblos que no querrían separarse de España, que en unas votaciones querrían seguir siendo de España y tendríamos que aceptar que seguirían siendo pueblos españoles, por todo lo que hemos explicado, que los pueblos españoles es el conjunto de todos aquellos que queremos permanecer unidos y habría que respetar esa voluntad. Entonces, sería en español. El Prat de Llobregat, claro, con su aeropuerto y parte de las instalaciones portuarias, todas las que le corresponden.
l'Hospitalet de Llobregat, Sant Boi de Llobregat, Esplugues de Llobregat, Salou, Viladecans, Badalona, Rubí, Montcada i Reixac, Ripollet, Santa Coloma de Gramenet, Sant Adrià de Besòs, Barberá del Vallès, etc. Es decir, que lamentablemente para los que tienen el sentimiento independentista se van a encontrar con que Cataluña se llenaría de enclaves, de zonas que no quieren ser, son catalanes pero se sienten españolas y no quieren ser separadas obligatoriamente. Luego ya pueden ir echando cuentas de que si caminamos y aceptamos lo que dice la mayoría, pueblos enteros que no se quieren separar, a esos pueblos enteros diríamos, ajá, pues tú no te quieres separar, entonces tú español. Entonces Cataluña se llenaría de agujeritos, se llenaría de enclaves. Y ahora cuando las que intentan calcular cuáles son los beneficios de una Cataluña independiente, tienen que empezar a pensar que ni las industrias de Ripollet, ni de Badalona, ni Sant Adrià del Besòs, ni de todos esos sitios pueden contar con ellas, porque esos estarían en territorios españoles. ¿Y a qué conclusión lleva esto? Pues no solamente a que la economía ya no es como la tienen calculada, sino a un enorme lío administrativo de ver cómo funcionan en una tierra que continuamente se encuentran zonas europeas y zonas no europeas. Yo no sé si podrían garantizar a alguien que Cataluña independiente, llena de agujeros, donde le faltan un montón de empresas y pueblos, pues puede acreditar que tiene una economía que dé respaldo a una moneda nueva. Es que es imposible, porque saben que las monedas no están respaldadas ya ni por el oro ni nada de eso, sino por el Producto Interior Bruto del país. Pero ¿cómo van a calcular el Producto Interior Bruto si se les acaba de ir un montón de pueblos con los que contaban? Este rollo de que la Constitución no les permite votar, eso es una falacia. Podríamos hacer una cosa muy sencilla, sin saltarnos nada, por la que podría existir una votación. Pero eso sí, una votación en la que cuando un catalán fuera a meter su voto en la urna tendría que tener perfectamente claro que es una Cataluña no íntegra la que se va a separar, sino una Cataluña a la que le desaparecen todos los enclaves. Y eso lo podríamos hacer de la siguiente manera, haciendo que el día de las votaciones existieran el mismo día dos votaciones. Una votarían todos los españoles actuales, por lo tanto incluyen a los catalanes, en las que preguntaríamos a los españoles, ¿los catalanes solos van a votar independencia o no independencia? Vamos a aceptar su resultado y votamos todos los españoles. Imagínense que todos los españoles en esa votación dan como conclusión de que sí aceptan el resultado de las votaciones. Bueno, la Constitución no puede decir que no se puede aceptar, porque si todo el pueblo español se ha manifestado, la voluntad del pueblo español, por supuesto que está por encima de la Constitución. La Constitución tiene que reflejar la voluntad del pueblo español. Luego, si en esas votaciones el pueblo español dice, sí, aceptamos lo que digan los catalanes, ya está, ya no hay que darle más vueltas de reformar la Constitución. Luego la Constitución ya se reformará. Pero si el pueblo español dice, no, las conclusiones de las votaciones catalanas no las vamos a aceptar. Bueno, pues entonces, una vez que se realicen las votaciones, pues no se haría caso al escrutinio catalán o simplemente se tomaría como una gran encuesta. Pero esa sería una votación de todo el pueblo español. Y al mismo tiempo, el mismo día, los catalanes votarían una segunda ocasión, teniendo bien claro que esa papeleta que meten en las urnas tiene unas obligaciones que no les habían contado hasta ahora, que es ¿Cataluña entera se separa? No, no, no. Cataluña con sus enclaves en España. Debe quedar bien claro que el peligro común del que yo he hablado en alguna ocasión consiste en que si votamos y aceptamos la voluntad de todos, parte de los territorios españoles pueden quedar como territorios independientes y parte de los territorios que querían quedar independientes pueden quedar dentro de España. Eso quiere decir que tendríamos, primero, un lío monumental a la hora de el controlar administrativamente, gestionar administrativamente todas esas zonas y, en segundo lugar, como cada territorio que pensaba tener un territorio mayor y ha perdido algo, resulta que ha perdido económicamente una parte. Eso es un problema, porque si hay catalanes que se sienten españoles y quieren seguir siendo españoles y piden ayuda al resto de los españoles, lo que no podemos hacer es darles la espalda. Es decir, que de hacer algo con ellos lo que tendríamos que hacerles es un monumento. Es muy fácil ser español en Sevilla o en Asturias, pero es mucho más difícil ser español en un entorno que está presionando continuamente para que dejes de serlo. ¿Eso qué quiere decir? Pues se traduciría en que si en un pueblo cualquiera el 40% de ese pueblo quiere ser español, no tendría que decir
no tendría sentido decir que han ganado el 60% los independentistas. Quiere decir que el 40% de ese pueblo tendría que seguir siendo español y nosotros lo apoyaríamos. Esa es la defensa que vamos a hacer y por lo tanto querría decir que en toda Cataluña aparecerían continuamente pueblos, territorios en los que una parte pertenece a España, otra a esa teórica Cataluña independiente, una a España, otra parte a una Cataluña independiente. Total, un enorme lío administrativo imposible de manejar. Dejando la unión a la fuerza, que nos llevaría como conclusión los enclaves, vamos a ver qué decimos del otro camino, de la separación a la fuerza. Miren, nos guste o no nos guste, esto es lo que tenemos. Vascos, evidentemente, que aunque ya no estén en el camino del asesinato, siguen con el planteamiento de que quieren una patria independiente, Euskadi, Cataluña ya no digamos. Hay tierras que la gente las conoce muy poco, por ejemplo, Extremadura. Yo soy extremeño y me hace gracia, me duele ver a extremeños separatistas. Aquí tienen un ejemplo donde, dicho en el lenguaje más purista, según ellos extremeños, habría que decir Extremadura, porque no se dice Extremadura, se dice Extremadura. Extremadura independiente. Bueno, pues igual que el Extremadura independiente, vienen los canarios independientes y hay un montón de nacionalismos que si se empieza a abrir el melón no tienen los otros por qué quedarse quietos. Por lo tanto, la separación es un tema que se puede recorrer casi sin darnos cuenta. Y yo digo, pues si no vamos a coger el camino de la unión y queremos el camino de la separación, seamos valientes. Desarrollemos del todo esos nacionalismos que llevamos dentro, que en todas zonas empiezan a hablar de lo nuestro, de lo nuestro, de lo nuestro y enseguida ese nacionalismo nos aparece, pues desarrollemos esos nacionalismos y acabemos de romper España de una vez por todas. Pero hagámoslo con cabeza, porque si se separan regiones pequeñas, bueno, esto puede ser un desastre. Entonces lo que yo propongo es que la separación se haga dando un paso previo, que no nos dé problemas a ninguno. ¿Y cuál es el paso previo? Pues muy sencillo. Vamos a formar algo que ya llevamos mucho, vamos a terminar de formar algo que llevamos mucho tiempo formando y que se llama Europa. Pero Europa no existe como nación todavía. Europa es algo que se va haciendo a base de decretos, no a base de cariño. Si quieren recordar lo que pasó en Estados Unidos cuando Al-Qaeda les tiró las Torres Gemelas, en todos Estados Unidos se ponían a gritar aquello de USA, USA. A todos les dolió las Torres Gemelas como propias, porque tienen el sentimiento de ser una nación. Yo estoy convencido que aquí, si tiran la Torre Eiffel, decimos, vaya una faena que les han hecho a los franceses, pero no lo sentimos como propio. No nos han enseñado a ser todavía europeos. Entonces lo que yo digo es, hagámonos europeos, aunque tardemos 10 o 20 años, enseñemos en los colegios que nuestra nación es Europa, a nuestros hijos que nuestra nación es Europa. Y es muy sencillo, ¿cuándo tenemos que separarnos? Pero seguir juntos dentro de la Unión Europea. Pues sería muy sencillo el que cuando a un niño que tenga, no sé, 7 años o 10 años, le pregunten, oye, ¿a ti te han enseñado cuál es tu nación? Y que él diga, sí, mi nación es Europa. Y le digan, oye, ¿y tú sabes cuántos países forman Europa? Y diga, sí, Europa está formada por muchos países, mira, por Francia, Alemania, Cataluña, Extremadura, Canarias, Polonia, Lombardía. ¿Qué más da que seamos un montón de pueblos que nos llamemos de forma distinta? A fin de cuentas alguien podrá decir, sí, existió una cosa en la península ibérica hace mucho tiempo que se llamó Hispania, luego existió otra cosa que se llamó España y ahora lo que somos Europa. Es decir, caminemos, ahí encontrarán todos los nacionalismos su ubicación, pero hagámoslo con cabeza. Construyamos primero esa Europa antes de salirnos de ella. Bueno, tengo que confesar que me da mucha pena haber tenido que hacer un resumen tan breve del contenido de mi libro. Allí les animo a que lo lean porque encontrarán con muchos más detalles explicaciones de todos los puntos de vista comentados y se enriquecen con muchos más tipos de ejemplo que le dan mucho más sentido a todo lo que he comentado. Muchas gracias.